Yo me siento donde me digáis. ¿Soy yo por sentado mis cosas? Pero me falta un libro, ¿no? Digo yo. ¿Quién me tiene un libro? ¿Nadie tiene un libro? Yo me siento ya. Ese de ahí, aquí. Qué caballeros. Nos dejáis a las señoras en el centro. Con este lo ponemos aquí. Gracias, José Ignacio. ¿Dónde ponemos? Vamos a ver, ¿dónde quieres que nos pongamos? Ahí, esto. Pon ahí, no, que yo lo vea, porque si no, no es el título y me vaya a meter la pata. Ponle ahí con la cosa esta. Ahí. Perdón, ¿hay algún problema con que meta esto en el bolso o no? ¿O va a causar algún problema? El de sonido, quiero decir. ¿No? Mejor aquí, ¿tú crees? Bien. Buenas tardes, señoras, señores, Su Alteza Real, en primer lugar, la doña Ana de Francia, Su Alteza Real, la duquesa de Württemberg, señores embajadores de España y demás autoridades y amigos todos. Esta tarde tengo el honor y el placer de presentar un nuevo evento cultural aquí en el Casino de Madrid, que es la presentación de un libro muy de actualidad por la temática, que se llama De libres y tiranos, felicidad y democracia en la posmodernidad, de Manuel de Miguel y José Ignacio Ruiz, aquí presentes, que ahora van a intervenir en compañía de doña Pilar, que va a hacer de moderadora. Y ella va a ser la que va a hablar de todo. Yo solamente me limito a abrir el acto y a explicarle de qué va un poco y nada más. Yo espero que esta tarde sea una tarde gloriosa. Gracias. Porque estos autores son unos autores, por lo menos para mi entender, magníficos, y unos libros entretenidos, muy ilustrativos. No me pongan. Y la verdad es que muy interesante para todos los que estamos aquí presentes, yo creo. Por esa razón espero y deseo que lo pasen bien, que se ilustren mucho con lo que se va a hablar aquí y que tengamos una feliz tarde. Muchas gracias. ¿A quién pasas la palabra? Tiene la palabra doña Pilar. Muchas gracias, tocaya. Estoy ya con sonido. ¿Ya? ¿Ya? Perfecto. Buenas tardes a todos. Quiero saludar, voy a hablar más bajito porque retumba muchísimo, ¿no? Entonces voy a hablar bajito. Quiero agradecer primero de todo al Casino de Madrid por brindarme una vez más la oportunidad de estar aquí presentando este magnífico libro de José Ignacio Ruiz y de Manuel de Miguel. Y quiero agradecer a todos su asistencia esta tarde, una tarde complicada porque hay fútbol, porque hay Casa de América, porque hay 20.000 cosas, entonces agradezco especialmente su asistencia esta tarde. Quisiera señalar también la presencia de sus Altezas Reales, doña Ana de Francia y la duquesa de Su Alteza Real, la duquesa de Württemberg, varios embajadores, 3 embajadores de España que han trabajado y trabajan mucho y bien por los intereses de España. Y
Voy a leer un brevísimo currículum, los currículos de ambos, brevísimos, porque así lo han querido los autores. Tienen un currículum cada uno muchísimo más importante, pero ellos han querido que fuera breve. José Ignacio Ruiz es catedrático de Historia Moderna en la Universidad de Alcalá de Henares, académico correspondiente de la Real Academia de la Historia, profesor invitado en las universidades de Santa Bárbara, California Santa Bárbara, Burdeos III, Lisboa y Viena, y es autor de numerosas publicaciones. Manuel de Miguel es economista, formado en la UIC, en la UNED, en IES, y ha compaginado su actividad profesional, financiera e internacional, con actividades importantes como docente. Y ahora voy a hacer una presentación breve, porque no me gustaría que me recordaran ustedes como la moderadora inmoderada, que no deja hablar a los autores. Entonces voy a hacer una presentación muy breve, pero he de decir que tengo el honor de presentar este libro importante, de Libres y Tiranos, de pensamiento profundo y esclarecedor, que será sin duda un libro de consulta y de referencia. Europa toma en el año 2000 el tema de unida en la diversidad, pero también San Juan Pablo II nos exhortaba en su visita de 1982 a España, concretamente en Santiago de Compostela, nos exhorta con una frase que yo encuentro que ha tomado todo significado hoy en día: Europa, sé tú misma. Ayer precisamente me mandaron un vídeo maravilloso en París sobre cultura en la calle, pero era cultura en la calle con grandes violines, grandes chelos, grandes bailarinas, un gran piano, y era verdaderamente una gloria ver Europa con su cultura tradicional disfrutando todo el mundo. Con extraordinaria valentía y lucidez, los autores de este libro, José Ignacio Ruiz y Manuel de Miguel, han analizado los excesos de poder y la urgente necesidad de recuperar nuestra cultura y nuestra libertad. No me puedo mover mucho a miraros porque estoy completamente rígida con el cuello, o sea que disculparme si os miro de reojo solo. Pero una vez más recurro a la sabiduría del Papa Magno, a raíz de la redacción de la Constitución Europea, que derivó luego en el Tratado de Lisboa de 2009, Juan Pablo II profetizó: Europa será cristiana o no será. Y una ministra europea comentó: Europa no tiene por qué ser un club cristiano. Y luego me gustaría que los autores me dijeran qué es lo que piensan de estas dos ideas. Varias generaciones, incido en la cultura cristiana, porque varias generaciones no conocen ya lo que es la cultura cristiana. Tenemos una cultura que en la literatura, la pintura, la arquitectura, la escultura, y además llevamos esa cultura a América, y en América hicimos juntos esa cultura extraordinaria, cristiana, artística, cultural, literaria, en fin, todo lo que acabo de decir. Pero, desgraciadamente, esa cultura tan rica de ambos lados del Atlántico, hay algunos compatriotas que para ellos es un arcano esa cultura, lo cual encuentro que es una gran pérdida, porque ese conocimiento de nuestra cultura ofrece una base sólida, permite entender lo que fuimos, la evolución de Europa como continente de cultura, y sobre todo nos da perspectivas de futuro. Todo ello, como decía, es aplicable a la hispanidad en la que tanto nos empeñamos, unos con más brillantez que otros, como el profesor, pero yo con menos, más humildemente, pero también estoy en ello. ¿Y por qué América? Porque el descubrimiento origina en los siglos XVI y XVII una expansión del comercio en Europa que configura una nueva sociedad y origina dos visiones contrapuestas del mundo. Por un lado, Maquiavelo,
y que aconseja la manipulación del Estado y el Estado, el poder del Estado por encima de la ética. Además, la reforma fortalece el poder real y la división de la cristiandad. ¿Qué contraste me dirán ustedes con España y con sus provincias de ultramar? Carlos V, como ustedes saben, paraliza la conquista durante 6 años, de 1550 a 1556, hasta que teólogos y juristas determinen sobre la legitimidad del dominio de España sobre el Nuevo Mundo, la ley y el derecho. Y el derecho, porque Francisco de Vitoria, precursor de los derechos humanos, declara con contundencia: la libertad de los hombres es inherente a ellos y por encima de cualquier príncipe o papa. Vaya modernidad, qué pensamiento tan moderno. Y me voy a poner ya más hoy en día y voy a hablar de una frase de Ortega que viene muy bien a este libro, y es: la claridad es la cortesía del filósofo. Y los autores, Ignacio Ruiz y Manuel de Miguel, consiguen esta claridad y lo expresan magníficamente en esta frase: reunir lo disperso, ordenar lo confuso y explicar lo esencial. Debo decir que yo creo también que no somos libres en el pensamiento. El pensamiento es monitorizado por poderes de magnitud mundial, con claros intereses propios, porque es mucho más cómodo tener una sociedad manipulada que por tanto será dócil. El ciudadano, perplejo e impotente, ve derrumbarse las estructuras morales y éticas que le han sostenido durante los avatares que ha encontrado en la existencia. Vemos con descorazonamiento lo que aumentan los delitos, robos, ocupaciones, y que las leyes existentes muchas veces no se cumplen. Pero yo pregunto una cosa: si las leyes no son justas, ¿por qué se cambian? ¿Por qué no se cambian? La presidenta del Consejo, Giorgia Meloni, en Italia, ha cambiado la ley de la ocupación con unos magníficos resultados. Quiero decir e incidir en que los autores despiertan al lector en esta sociedad anestesiada y nos despiertan con ideas inquietantes que abren la mente con fecunda y auténtica libertad. La aguda mirada de los autores analiza sin piedad analizáis lo que es la sociedad actual, pero con esperanza esta nuestra sociedad. Pero ofrecéis soluciones que, aunque complejas y difíciles, son posibles. El esfuerzo y la capacidad acabarán por vencer, como nos proponen los autores en esta frase magnífica: el cambio es inevitable, la inacción es inaceptable. Solo me queda animarles a leer este libro, porque les he dicho que no quería ser la moderadora inmoderada. Pero quiero acabar con un pensamiento del gran Quevedo. Retirado en la paz de estos desiertos, con pocos pero doctos libros juntos, si bien no siempre entendidos pero siempre abiertos, enmiendan o secundan mis asuntos. Muchas gracias. Me alegro que te haya gustado. Me alegro que te haya gustado. Manuel, tienes la palabra para poder expresar y contarnos lo que tú quieras del libro como autor. Hablamos de los autores, ¿no es cierto? Hablamos de los autores. Yo quiero preguntaros, ¿de qué os conocéis? Soy una curiosa, ¿de qué os conocéis? Bueno, la verdad es que nos conocemos hace ya casi 2 décadas, probablemente. Y nos conocemos de lugares como este, de foros de debate, donde se habla y se preocupa uno de todo lo que nos ocupa en
nos preocupa, y eso es lo que nos une, la preocupación por todo aquello que nos afecta. José Ignacio, entrando en detalle sobre las razones que os han llevado a esta obra, ¿por qué creísteis necesario escribir de Libres y Tiranos? Por cierto, enhorabuena por el título. Es espléndido. Muchas gracias a todos ustedes por sus distintas autoridades que nos acompañan y las personalidades que han tenido a bien elegir esta tarde para compartir el rato con nosotros. También expresar el dolor que todos sentimos por los acontecimientos recientes que acontecen, ¿no? Dicho esto, también quiero agradecer a Pilar la magnífica presentación que ha hecho, breve pero precisa, y apuntando cosas de mucho interés. Yendo a la pregunta que me hacía, Manuel y yo, como él ha dicho, 20 años de conocimiento, donde nos vemos de manera regular y nos encontrábamos en foros parecidos como este y donde discutíamos de temas de lo divino y de lo humano, sobre todo de lo que acontece. Son preocupaciones intelectuales que un grupo siempre hemos venido debatiendo. Incidiendo un poco más en eso, en algunos actos, tanto él como yo participamos como ponentes, empezamos a plantear preguntas y dijimos, estas preguntas a lo mejor habría que concretarlas en algún congreso o alguna cosa, pero empezamos a concebir cómo lo podríamos concretar y de ahí salió una idea de un proyecto que no sabíamos muy bien para lo que era, un proyecto que finalmente se ha concretado en el libro, pero un proyecto que nos ha llevado a cabo muchos años, casi 5 años, ¿no? Creo que 4 o 5 años, elaborarlo. Han sido muchas reuniones, somos 2 personas que venimos de ámbitos profesionales diferentes, el acercamiento que tenemos al mundo también es diferente y por tanto era un diálogo muy productivo, ¿no? Muy productivo, y el libro es el resultado de esos diálogos durante años, durante 4 o 5 años, nada más, nada menos. Estupendo. Manuel, frente a eso, ¿cuál es el verdadero propósito de Libres y Tiranos? Bueno, yo diría que divulgar, y tengo que aprovechar para dar las gracias a la editorial Rialp por su interés en la divulgación y en los contenidos de este libro, y dar las gracias a Santiago Herraiz, que es su director general y nos acompaña hoy aquí. El propósito, en realidad, del libro nace de esos diálogos y de la preocupación que teníamos respecto a la transición civilizatoria en la que estamos en estos momentos inmersos. Una transición que además se está produciendo rodeado de un claro sentido de decadencia y probablemente con rasgos distópicos. Y ante esa reflexión, como decía Ignacio, lo que pretendíamos era, antes de dar ningún otro paso, en realidad pretendíamos ordenar las ideas. Porque cuando uno hace referencia a 3 cosas como crisis civilizatoria, decadencia y distopía, la verdad es que conviene profundizar, ¿no? en esas razones. Lo cierto es que nosotros estamos convencidos de que estamos en esa transición civilizatoria de la misma forma que la civilización cristiana occidental lo ha estado en muchos otros momentos, y que lo que la caracteriza a esta y a cualquier otra civilización, que es sus marcos sociopolíticos, por un lado, y su cosmovisión, es decir, su forma de entender la socioeconomía, la naturaleza y la trascendencia, todo eso que nos caracteriza está sometido a cambios profundos, por lo tanto, a un cambio civilizatorio. Y que, si no se afronta con vitalidad y con optimismo, nos puede llevar a una auténtica decadencia. De la misma forma que, como recogían Spengler y Toynbee hace un siglo, otras 21 civilizaciones a lo largo de la historia han desaparecido. Y esa es la realidad que tenemos. Insisto que rodeada de un sentimiento de decadencia muy propio de esta modernidad, que probablemente nació en el XIX con las revoluciones liberales, que se profundizó con las revoluciones comunistas, con las 2 guerras mundiales, y ante la que, de nuevo, Spengler, en su libro La decadencia de Occidente, hace un siglo decía, pues vamos a desaparecer, y lo pronosticaba y lo situaba a finales del siglo XX. De hecho, ese libro lo prologa Ortega en España, que decía en esos momentos,
Lo que nos ocurre es que no sabemos lo que nos ocurre. Y eso vale para hoy, pero vale a extremos como el siguiente. El paraguas institucional que teóricamente nos gobierna, el de mayor rango que tenemos encima, que es la Unión Europea, hace 4 o 5 años expresó la necesidad de que alguien les ayudase, fijaros las frases que pusieron por escrito, que alguien les ayudase a entender las causas profundas de la crisis de la democracia liberal, de las desigualdades socioeconómicas, de la radicalidad, que les ayudasen a entender las relaciones entre economía, cultura, filosofía e historia, que eso se hiciese desde una perspectiva transversal y humanística, uniendo todas esas materias. Pero eso refleja claramente el grado de despiste en el que estamos en estos momentos. Y si ese es el grado de despiste de ese gran rango, la Unión Europea, nos es mucho más fácil entender el grado de incertidumbre que tienen los ciudadanos medios o los graves problemas emocionales y psicológicos que la población más joven está sufriendo en estos momentos como consecuencia de esa crisis. Así que eso es lo que nos movió, porque además, frente a la utopía, ¿no? que debe ser algo que exista y que persigamos, que nunca alcanzaremos, pero frente a una utopía donde a todos nos gustaría estar supervisados por marcos institucionales virtuosos, con un grado de unidad global, de forma eficiente, procurando calidad de vida y sobre todo con una base cultural que nos permitiese ser libres y éticamente felices. En realidad, frente a eso estamos mucho más cerca de la distopía que Huxley pronosticaba en su libro Un mundo feliz. Una distopía donde se sustituye la libertad por adoctrinamiento, por la eliminación de la diversidad, por los alucinógenos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, en realidad esos son los motivos fundamentales que nos han llevado a decir más vale que escribamos algo que ayude en la medida de lo posible, en primer lugar, a comprender la compleja realidad, pero desde lejos de la negatividad. 2, que de alguna manera despierte a los ciudadanos frente a los dogmas que se imponen, frente al marco cultural actual, frente al yugo de las opiniones mediatizadas, que recupere el gusto por la cultura, por los valores fundamentales, por la responsabilidad. Y sobre todo queríamos animar a participar, a recordarle a la gente que la única forma de defender nuestras libertades es participar en lo sociopolítico, sacarles de la apatía, porque la libertad no se delega, se ejerce. Esos eran, yo creo, los motivos que nos llevaron a embarcarnos en estos años de trabajo. Enhorabuena. José Ignacio, frente a la banalización del debate público y la complejidad enorme, ¿cómo os planteáis hacer este ensayo? Bueno, de alguna manera Manolo acaba de explicar un poco cuál ha sido el propósito y cuál fue la propuesta que hacíamos. Partíamos de un análisis del presente. Analizamos lo que era la sociedad postmoderna, que a mí me interesó mucho como consecuencia de la pandemia e incluso yo hace ya casi 15 años publiqué un libro cuando la crisis del 2008 que se llamaba El colapso de Occidente, siguiendo la línea argumental que decía Manuel de Spengler y Toynbee, ¿no? Yo creo que además como historiador, el historiador se mueve en coordenadas muy concretas, que son el tiempo y el hombre, fundamentalmente, y el espacio, se localiza también en el espacio. Pero sobre todo la idea del tiempo. La idea del tiempo, cuando queremos analizar, estos analistas que hoy conocemos todo el mundo, ¿no? Se analizan las cosas desde el presente. Y desde el presente solo ves como cuando uno se pone de cara a una pared y el resto de la habitación está oscura. La historia lo que nos permite es una perspectiva desde el largo plazo, desde lo lejano de lo que puede ser una habitación. Te permite ver el contexto. El contexto que normalmente la gente analiza siempre son los estados nacionales. Cada uno pertenece a una nación y a un estado nacional. El estado nacional francés, o el español, o el italiano. Estos son realidades sociopolíticas de antes de ayer.
No se puede entender la realidad del hombre, de Occidente, enmarcado en espacios temporales como los que estoy diciendo. Por tanto, creo que desde un punto de vista metodológico, y lo que hemos intentado hacer, era dar una perspectiva temporal de larga duración. ¿Cuál es la perspectiva temporal de larga duración que uno debe tener presente? La civilización. Nosotros pertenecemos a una civilización, independientemente que coyunturalmente o temporalmente pertenezcamos al Estado Nacional Español, que esto es desde el siglo XIX, y mira que costó, mira que costó montarlo, todavía lo estamos montando. El Estado Nacional Español todavía está en cuestión, no sabemos qué modelo de Estado queremos. Quiero decir que esto es una cosa muy temporal. Pero sí, y antes hubo unas monarquías, etcétera, etcétera. Pero la perspectiva de lo que es la civilización me parece que nos da un marco de referencia que es muy importante. Cuando decimos todos los occidentales pertenecemos a un marco común, que es la civilización cristiana occidental. Estos son pilares y fundamentos de lo que es nuestra razón de ser y nuestro presente. Claro que eso se olvida con mucha frecuencia, y eso que nosotros tenemos toda esa tradición. El liberalismo hizo unos discursos muy intencionados. Por ejemplo, se cargó las monarquías absolutas y decía que las monarquías absolutas era porque el rey tenía el poder absoluto. No explican qué es el absolutismo. El rey tenía el poder que podía tener, pero el poder estaba repartido por todos los cuerpos sociales de la sociedad. Quiero decir, en aquellas realidades la sociedad tenía poder, porque eran cuerpos políticos, eran sistemas políticos corporativos. El liberalismo lo que hace es quitar a todos los cuerpos el poder y centralizarlos en el Estado-nación, que concentra todo el poder. Por tanto, esto es un cambio que sería muy notable. Si vemos desde la perspectiva de lo que es una civilización, la civilización es algo de una creación dificilísima. En la realidad de la humanidad solo han habido 20 o 21 civilizaciones. Algunos tipifican 20, otros 21. Quiere decir que el hombre construye la civilización para salvarse, para salvar a la comunidad. ¿Por qué digo esto? ¿Y por qué tiene que ver mucho con el libro que planteamos? Porque una civilización tiene unos fundamentos que hacerlos efectivos son tremendamente difíciles. La civilización cristiana occidental supo anudar una tradición, porque pertenecemos a otro tronco todavía más grande, que es el tronco micénico, ese que salta desde Creta a Grecia, pero anuda Grecia, Roma y el judaísmo, la visión antropológica que aporta el judaísmo. Lo anuda todo y crea la civilización cristiana occidental. Con esos mimbres es con lo que se crea. Si miramos, como nosotros hacíamos en el presente, analizamos la sociedad posmoderna y vemos los valores que tiene la sociedad actual, ¿cuántos quedan de los pilares que fundamentaron aquella sociedad? ¿Cuántos pilares nos quedan de pie? No voy a decir desde el punto de vista, lo decimos en el libro, la educación. ¿Qué educación se está dando? Yo, que soy profesor y pertenezco a una universidad, y me ha costado mis cosas, y he dicho muchas veces, ¿no? Pero ¿qué educación se está dando? Ya no se puede enseñar griego, ya no se puede enseñar latín. Los catedráticos de latín, colegas míos, enseñan cultura clásica, un barnicito de cultura clásica, ¿no? Es decir, se ha perdido todo. Si se quitan los fundamentos que sostienen, o los pilares que sostienen una civilización, la civilización está en riesgo de decadencia. Si uno coge esos principios y lo compara con la sociedad posmoderna, con los elementos que acompañan a la sociedad posmoderna, naturalmente tiene que decir que todo está en crisis. El concepto que se tiene del hombre, el concepto político, el concepto social, el concepto cultural, el abandono de la cultura, en vez de crear una sociedad como es el fundamento de la civilización cristiana occidental, que era ecuménica, que era universalista, hoy vemos que está todo desagregado. Incluso dentro del propio Estado Nacional, todo está convertido en grupos o en microgrupos que se identifican no por el espacio al que pertenecen, o dicho de otra manera, no por la nación a la que pertenece, sino porque si unos son góticos, otros son
no sé qué, microgrupos que lo que están es desagregando la sociedad, el conjunto social, el agregado social. Esa es un poco la propuesta que nosotros queremos establecer y que sirva de comparación como marcos de referencia. No me quiero extender más porque si no... Pero en lo que has dicho sobre los estados nacionales, yo creo que sería una pena que cada uno perdiera su personalidad, que la hace diferente, la hace rica. La cultura europea es rica porque hay muchas diferencias. ¿Se refiere a eso el lema del año 2000 de la Comunidad Económica Europea cuando dice que unida en la diversidad, refiriéndose a Europa? Los estados nacionales son marcos de referencia políticos, punto. La Ilustración pensaba que creando unos estados, una forma de organización política que le daba coherencia o trataban de darle coherencia, y muchos ilustrados lo pensaban, y yo soy muy crítico con el pensamiento ilustrado, ¿no? Y en el libro también lo ponemos un poco de manifiesto, pero es la propuesta que hacen para resolver problemas de tensiones políticas que existían entre formas políticas que eran multiterritoriales. Y entonces identifican esos estados nacionales, territorio, con pueblo y con nación. Ese trípode fundamental es lo que identifican. Eso es lo que permite que se desarrollen los nacionalismos, que luego lo desarrollarán y van a producir una desagregación cultural muy notable, porque los nacionalismos lo que crean son culturas inducidas. No son una diversidad propia, sino culturas que están inducidas. Por tanto, con esa trilogía que he dicho, territorio, Estado, pueblo y nación, construyen lo que es el Estado nacional. El pueblo no sabemos lo que es. La nación sí sabemos lo que es, porque lo que hacen con la nación es la entidad soberana precedente que estaba encarnada en el monarca de manera vertical, la trasladan de manera horizontal a lo que llaman el pueblo. El pueblo delega en los que votan y residenciado en sede parlamentaria es la encarnación de la nación. La soberanía de ese pueblo la identifican como una unidad y una totalidad. Por eso los que ahora dicen que los estados pueden ser plurinacionales se están cargando el Estado nacional. Porque Estado nacional solo hay uno, un territorio que lo identifican con un espacio determinado y una nación soberana. Eso es lo que en la actualidad está en crisis profunda, a poco que uno analice algo. Y podemos profundizar un poco en esta materia, pero no me quiero extender mucho en todo esto, que es muy interesante, es apasionante. Pero el Estado Nacional, cuando se crea, se me olvidaba decirlo, crean un marco de referencia político y jurídico que legislará sobre la forma de organizar un espacio económico que es también el mercado nacional. Los mercados nacionales ya no existen. ¿Quién regula los espacios nacionales? El mercado nacional se ha desbordado y ahora son transnacionales en la globalización y por tanto el problema de la gobernanza se ha quedado colgado, diríamos, un poco de la brocha. Bueno, apunto esto que es muy interesante desde mi punto de vista, pero Manuel, nada más. Después de esta reflexión tan profunda y tan interesante, ¿está al alcance del lector normal? ¿No resulta un poco denso, un poco difícil para el lector normal? Bueno, verdaderamente tocar todas estas materias, y vuelvo a la referencia de la Unión Europea, donde decía, necesitamos entender de economía, de política, de filosofía, de historia, de cultura, de comportamientos sociales, reunir todo eso y la complejidad que citaba Ignacio, que es la que hace, que describe los engranajes, que describen cómo funciona la evolución, ¿no? Que fundamentalmente es bien el clima, bien la población, bien la innovación, afectan al engranaje de la economía y este como una rueda de reloj al de la política y ese al de los comportamientos sociales y eso deja un pulso cultural 200 años después de que empezó el movimiento. Esa es la complejidad de la evolución, que por supuesto no pasa de forma lineal, pero es una forma de síntesis. Por lo tanto, explicar todo eso, que además es imparable, requería planteárnoslo desde alguna perspectiva que lo hiciese, como dices,
inteligible. Y utilizamos la perspectiva de la teoría de los sistemas complejos, que lo que dice es: analice usted las partes de forma sintética, no analítica, entienda sus relaciones aceptando sus dinámicas, y eso es lo que intentamos hacer en el libro. Yo creo que la originalidad del libro es precisamente esa, además de hacerlo con un lenguaje muy próximo, creemos, a los ciudadanos, llamando a las cosas por su nombre, huyendo de los eufemismos y de los clichés. En realidad, hace algo más. La forma de estructurarlo nos llevó muchísimo tiempo. Yo creo que, insisto, esa es la diferenciación. La estructuración que veréis en los capítulos, si os animáis a leerlo, es bastante sencilla. Es, oye, cómo hemos llegado hasta el final de la modernidad, al final del siglo XX, a través de todos los conflictos sociopolíticos, de las ideologías, de la evolución de las concepciones económicas, de los comportamientos sociales, para entender qué nos caracterizaba. Y lo hacemos desde el municipio romano casi a página por siglo, perdiendo un poquito más el tiempo cuando vamos entrando en el mundo de los nacionalismos, de la Ilustración, del comunismo, del liberalismo, etcétera, etcétera. Eso es el primer capítulo. En el segundo, lo que hacemos es enfrentarnos a los retos actuales. Un conflicto con China, la globalización, el reto de la innovación tecnológica, fundamentalmente. Junto con todos los demás, porque hemos pretendido abarcarlo todo. Así que hablamos del medio ambiente, de la inmigración, de la igualdad de la mujer, etcétera, etcétera. Tocamos todo aquello que hay que tocar, porque, como decías, queríamos reunir todo lo disperso y extraer lo oculto, llegar al fondo de las cuestiones sin pararnos en lo superficial. Una vez entendidos los desafíos, nos planteábamos cuáles son nuestras capacidades para hacerles frente. Y eso se hace en una revisión de nuestros marcos. El marco político, el marco económico, el marco territorial, el marco de la capacidad de crear o ser libres a la hora de opinar y fundamentalmente el marco de nuestras capacidades culturales, para finalmente poder hacer alguna propuesta en ámbitos internacionales, nacionales, sociales e individuales. Esa es la forma esquemática de plantear el libro que veréis en el índice. Pero mucho más importante que eso era decir qué hilo transversal debe tener el libro, y eso es lo que ha hecho, lo que os voy a contar es lo que lo convierte en un tratado sobre el poder y sobre la libertad. Porque esas ruedas que describía Ignacio y en las que yo insisto, las tiene que mover alguien. Y la energía que mueve esas ruedas las ponemos nosotros, las pone el pueblo, las ponen los ciudadanos. Y eso es lo más importante. Así que este libro es distinto porque lo que hace es poner al ser humano en el centro. Un ser humano que genera esa energía de forma antropológica y que la va a hacer muy virtuosa si ese ser humano está centrado entre sus aspectos materiales y sus aspectos más trascendentes, entre sus aspectos más individuales y más sociales. Frente a esa virtud, el posible corrimiento hacia los aspectos materiales e individuales que hacen que la energía que creemos no sea tan virtuosa, sino todo lo contrario. Y al meternos ahí, nos dábamos cuenta de que teníamos que tocar lo más importante, ¿no? Y entonces hemos recorrido a los filósofos desde hace 3000 años hacia acá, siempre a través de las materias importantes. ¿Cuáles son nuestras aspiraciones? ¿Cuál es el significado de la palabra igualdad? Insisto, para los filósofos a lo largo de 3000 años. ¿Cuál es la importancia de la educación? ¿Qué significa libertad? Todos esos son los temas que hemos tratado, qué es lo que justifica que nos organicemos socialmente y cuál es el papel de los gobernantes. Y cuando nos embarcamos en el tema de los gobernantes, de repente teníamos que meternos en entender cómo se ejerce el poder. Normalmente un gobernante puede hacer dos cosas. En el menor de los casos, utilizará el poder para ordenar esa energía de los seres humanos con un bien social y con criterios morales. En el 90 y tantos % de los casos
van a utilizar el poder para defender sus intereses, los intereses de las élites y la defensa de su status quo. Y por lo tanto nos adentramos en lo que es un tratado de poder, en lo que es la libertad y en lo que son las crisis estructurales y cómo se producen los cambios de poder y en qué circunstancias. Así que eso es lo que hemos puesto en el libro de una forma sintética, sencilla y asequible. Muchas gracias, Manuel. Al hilo de lo que has dicho, yo quisiera hacerte otras dos pequeñas preguntas. ¿Este libro logrará despertar un poco a esta sociedad adormecida en la que vivimos? Por el momento nos planteamos lo primero, que es hacer preguntas que incomoden, que verdaderamente incomoden. Es muy importante entender el presente y por eso hay que hacerse preguntas que resulten significativas. Y a partir de ahí, y de esas preguntas, tal vez movilicemos algo y te contestaré a esa segunda parte más adelante. Pero lo que hace el libro verdaderamente es eso, frente a la banalidad del debate público, frente a la superficialidad, hacemos preguntas que intentamos que lleguen a despertar y a mover a la gente. Los beneficios que alcanzó la sociedad al final del siglo XX con el estado del bienestar se consiguieron porque una determinada clase social, cansada de los líderes políticos que en esos momentos no defendieron sus intereses, desarrolló un gran sentido de conciencia social, se movilizó y a través de tremendas y dolorosas crisis y de revoluciones nos llevó hasta el estado del bienestar. Hoy, que tenemos problemas económicos de desigualdad, donde nuestros países tienen dificultades para competir en esa globalidad, lo que se está haciendo es matar ese sentido de la conciencia. Estamos aletargando conscientemente a la sociedad y hay que preguntarse eso. También hay que preguntarse si el estado del bienestar hoy en día es una cosa que debería llamarse estado benefactor y que someternos a ese papá social que se ocupa de nuestras responsabilidades nos está llevando a un estado de sumisión y de dependencia totalmente inaceptable. Vale la pena preguntarse cuál es el verdadero impacto de esa globalización, que significa que tenemos que competir verdaderamente y tenemos que recuperar el sentido del esfuerzo. Vale la pena preguntarse cuál es el verdadero impacto de la innovación, más allá de lo que todos sabemos en términos de aislamiento individual y en términos de control social. Pero lo cierto es que vamos a producir una clase social improductiva que en cualquier caso tenemos que mantener y que tenemos que hacerlo de forma consistente con mantener el sentido del esfuerzo. Y eso es un reto mayúsculo. Cabe preguntarse cuál es el sistema político. Las élites nos dirán, para buscar chivos expiatorios, que el nombre adecuado es capitalismo financiero. Nosotros creemos que esto se llama capitalismo de Estado y que tiene grandes lacras. Cabe preguntarse si el sistema político se llama democracia o en realidad se llama despotismo iletrado. Estos días nos llenamos la palabra defendiendo la democracia por las cosas que ocurren en el mundo, Venezuela, tal, pero probablemente la democracia murió hace tiempo. Y entramos hace tiempo en la demagogia, pero probablemente ya hemos superado la fase de la demagogia y estemos en época de autocracias, porque esos mismos filósofos ya nos dijeron, los sistemas de gobierno van de los mejores, las monarquías, a las aristocracias y luego van degenerando a un siguiente estado que se llama democracia, que luego degenera en demagogia y que luego degenera o bien en anarquía o bien en autocracia. Cabe preguntarse si los estados-nación y los nacionalismos son verdaderamente anacrónicos. Cabe preguntarse dónde vamos. Una sociedad que renuncia a la libertad a cambio del confort, que renuncia a los deberes a cambio de derechos, que convive con la fragilidad moral, que se deja llevar con esos mensajes anestesiantes. Todo eso es lo que nos preguntamos para al final intentar efectivamente movilizar a la gente. Muchas gracias. José Ignacio,
Yo quisiera preguntarte, al hilo de los políticos actuales, estos políticos que usan un mensaje realmente críptico, con una serie de frases que no tienen nada que ver con la realidad de la calle. Yo me pregunto muchas veces, ¿dónde están aquellos políticos que tuvo Europa como Schuman, Monnet, Adenauer, de Gasperi, de Gaulle? ¿Dónde están esos políticos que conectaban de verdad con la realidad y las necesidades de la gente? Bueno, la respuesta en ese sentido es están muertos. Y además creo que no van a resucitar, ¿no? Estamos en otro espacio, como decía Manuel, planteando la idea esa, que es idea de los filósofos, que se explica, ¿no?, que eran las dos cosmovisiones que tenían Aristóteles y Platón de lo que era la concepción del mundo político. Y dos visiones tan dispares se pusieron de acuerdo en que todo sistema político tiene un vicio congénito que le hace degenerar. Los dos lo dijeron. Y dicen, de todas formas, la mejor forma política es la monarquía, la de uno. Pero bueno, la monarquía degenera en aristocracia, la aristocracia degenera en oligarquía y la oligarquía en democracia. Nosotros venimos de una oligarquía, que fueron los que construyeron la transición, diríamos, ¿no? Pero uno quiere hacer paralelismos, ¿no? Llegó una democracia y la democracia ha degenerado en lo que ellos decían, la oclocracia. Palabra griega que quiere decir pueblo. Oclos quiere decir populacho. Populacho. Y la oclocracia es el gobierno del populacho. Entonces quiero decir, como me preguntas por dónde están estos, y miramos lo que hay, estamos, antes de la demagogia, estamos con el populacho. Es decir, el gobierno, de lo que Manuel decía, o lo que nosotros hemos calificado en el libro, despotismo iletrado. Lo vemos, se gobierna, no aquí, en muchísimos sitios, despóticamente y de manera iletrada. No saben lo que es. Es decir, lo explico muchas veces, los populismos, esto lo explica perfectamente. ¿Cómo se llega al populismo? Por la degeneración de los sistemas políticos. Los sistemas políticos nos llevan a la oclocracia y la oclocracia siempre acaba en anarquía. Estamos en las puertas de la anarquía. Abrimos el libro y pretendemos decir, estamos en mucho peligro, cuando nos dicen, no, hombre, no, estamos en el mejor de los mundos. No, estamos en un mundo en enorme peligro y después, cuando llegan las anarquías, el círculo se cierra apareciendo un poder monolítico, una dictadura. Hay otra pregunta que te quisiera hacer, porque en el libro aparece una frase vuestra, tuya, yo creo, que dice que no rehuís la controversia. No, es que creemos precisamente que lo que hay que hacer es contrastar, hay que hablar. Todo el mundo dice que están dispuestos a hablar, pero hay que hablar con la mente abierta. Es un gran reto. Es un gran reto. Sí, tú lo decías en la presentación y llevas razón. Cuando lo has dicho me llama la atención, porque yo en mis conferencias muchas veces suelo decir que la gente que dice, yo soy de libre pensamiento, la gente tiene menos libertad de pensamiento de la que se cree. Por dos razones. Una, porque está metido en cárceles de pensamiento o de paradigmas de pensamiento que nos han legado. Por ejemplo, la sociedad occidental, una de las cárceles de pensamiento que tienen, y las tienen asumidas de manera muy bien, es la ilustración, el pensamiento ilustrado. Todo el mundo presume de ser ilustrado y eso determina tus formas de pensamiento, no te da libertad. Kant decía que el hombre, eso que la gente, resumido brevemente, dicen, el hombre ha alcanzado la edad mayor, la mayoría de edad, perdón. No, cuando uno lee a Kant, lo que dice es que el hombre lo que quiere es ser dirigido y que le digan lo que tiene que hacer. Nosotros lo que decimos es que el hombre no tiene que escuchar lo que tiene que hacer, debe pensar qué debe hacer. Y una democracia o un sistema social y político, sociopolítico, armónico, lo que impone naturalmente es el conocimiento y lo que impone es el saber y el pensar lo que uno debe hacer, no que me digan lo que tengo que hacer. De ahí la importancia que destacamos en el libro de la educación y de la cultura. La cultura en sus raíces primigenias, porque cultura hay muchas.
Cuando se habla de cultura, hoy fíjense, todos los políticos tienen un departamento de cultura, pero podemos cultivar cardos borriqueros, por ejemplo, ¿no? Y es cultivo, ¿no? Se cultiva. Cultura desde las raíces de nuestra tradición cultural. Eso es lo que reivindicamos. Muchas gracias. Manuel, de todas estas preguntas, ¿qué destacarías? ¿Qué es lo que está de verdad en el meollo, en la base de los problemas? ¿Me permites que antes de contestarte añada algo a lo que ha dicho Ignacio? Adelante. Es un debate que tenemos, está recogido en el libro, porque cuando hablamos de libertad permanentemente, empezamos hablando de la cultura, es decir, la necesidad de cultivarnos y tener determinados conocimientos muy concretos, pero eso no es suficiente. La libertad, tal y como dice la RAE, tiene que ver con nuestra capacidad para decidir qué hacemos o qué no hacemos, asumiendo las responsabilidades de lo que decidimos. En realidad, la libertad tiene que ver con tener ese conocimiento para escapar de los marcos culturales que se nos quieren imponer, pero el tema es que para hacer eso lo que hace falta es coraje. Sin la dignidad de querer ser libre y la valentía de querer ser libre, ya podemos tener la cultura que queramos, que no lo seremos. Así que solo por complementar la respuesta de Ignacio, la libertad tiene que ver con la cultura y con el coraje de querer ser libre, creo yo. Respondiendo a tu pregunta, al final el libro... Perdona, Manuel, si me permite, solamente para complementar. Solo tardamos 5 años en escribir el libro. Discutíamos por todo. O sea, bueno, Qué diálogo estupendo. No, es solamente también por contradecir, y no por contradecir, no por provocar, ¿no? Que lo suelo decir. La libertad también tiene que ver con la autoridad. Cuando nos han presentado cosas de estas que son individualizadas, no es correcto. La libertad tiene que ver con la autoridad. Quiero decir, todo el mundo, cuando se le dice ¿quién quiere ser libre? Todo el mundo quiere ser libre. ¿Quién quiere defender la autoridad? Nadie, ¿no? La autoridad es necesaria. Una sociedad armónica requiere que la autoridad y la libertad estén compensadas, estén equilibradas. Necesitamos autoridad. Lo digo porque también en la educación lo que está pasando, nos ha pasado también a los docentes, que la autoridad ha desaparecido. Ya no existe autoridad, porque mi libertad me dice lo que sé. La libertad tiene que estar equilibrada con la autoridad. Si no hay autoridad, si no hay libertad, autoritarismo. Si hay libertad, libertinaje. Hay que armonizar las dos cosas. Cualquier sistema social tiene que estar equilibrado así. Te contesto a tu pregunta, Pilar, que nos hemos enzarzado en el debate y no he contestado tu pregunta. Adelante. Al final, el libro, me decías, ¿qué me gustaría destacar del libro? Bueno, me gustaría destacar que creo que es un libro que está escrito para avisarnos sobre el riesgo desmedido del poder si no conseguimos levantar el nivel educativo y cultural y conseguimos que la gente escape del adoctrinamiento. Creemos que es un libro que intenta fomentar que peleemos por nuestra democracia y por perfeccionarla y por revisar sus marcos territoriales. Creemos que el libro intenta recordarle a la gente que debe participar. Si no participa en lo sociopolítico, no defenderá sus libertades. Y queremos recordar que hay que recuperar una determinada cultura, como decía Ignacio, y nosotros la fijamos en el ámbito del humanismo cristiano. Y hablamos de eso porque en realidad no queremos ser en ese aspecto grandilocuentes, queremos ser muy sencillitos. El cambio tiene que ver con cada uno de nosotros y necesitamos recuperar aquellos valores que nos alejen del utilitarismo, que impongan la moral sobre el relativismo, que nos ayuden a servir a los demás. Ese es el tipo de sociedad por el cual abogamos, ese es el tipo de cultura que intentamos recuperar, pero desde el ámbito estrictamente individual, que es la única forma de hacer que las cosas cambien. Y a partir de ahí, efectivamente, llamamos a la participación. Porque lo que nos encontramos, y por terminar mi respuesta, lo que nos encontramos ante esta complejidad y ante todos estos problemas es dos tipos de comportamientos. La de
los egoístas o populistas revolucionarios que solo piensan en sacar provecho. Y también en ese bloque incluiría a aquellos que se han aburguesado, incluidos los académicos e intelectuales o los conservadores. Y se han aburguesado en el sentido de creer ya está todo bien, pero no es cierto, el cambio es inevitable. Frente a esos, nosotros creemos en los rebeldes de verdad, aquellos rebeldes de la ciencia, del arte, del pensamiento, aquellos entusiastas que creen que con positividad, levantándose, poniéndose al frente de la manifestación, las cosas pueden cambiar. Y eso, como decías, es lo que pretendemos, recordarle a la gente que el cambio es inevitable, pero que estamos a tiempo de ser libres y éticamente felices si nos movemos. Al hilo de lo que has dicho, me gustaría también preguntarte, Manuel, ¿la autoritas, el político, la obtiene cuando el votante percibe que verdaderamente trabajan para el bien común y no para su propio bien, que es lo que está pasando ahora? Absolutamente. El poder... Hay dos formas de entender el poder, y el libro, como siempre, refleja lo que dicen unos filósofos y otros. Lamentablemente, nuestros políticos entienden el poder, la potestas, como mi capacidad de hacer que hagas algo, además de los elementos coercitivos necesarios. Pero Santo Tomás no lo entendía así. Santo Tomás decía, el poder es mi capacidad de coordinar. Y lo más importante para tener instituciones sanas es que la gente que nos tiene que liderar entienda que las mejores decisiones son producto de distintos intereses, distintas perspectivas, que hay que escucharlas, que hay que coordinarlas, que hay que respetarlas. Eso es el verdadero poder. Y esa forma de ejercerlo es la que te da la autoritas y no la otra. Y no, lamentablemente nuestros políticos están educados en Maquiavelo, y hemos perdido como consecuencia de ellos los tres fundamentales, las tres piezas que a mí me llaman más la atención de la democracia, que es, uno, que sea el gobierno de los mejores; ¿no? Dos, que la gente tenga la cultura necesaria para ser críticos, exigentes, de forma prudente y justa, pero hay que ser crítico, y sin cultura no hay democracia. Sin gente capaz de pensar por sí mismo no hay democracia. Así que tenemos a gente sin esa capacidad, tenemos al frente a gente que no son los mejores, y sin esas dos piezas es muy difícil, porque la democracia no es votar, es participar. Trabajarla. José Ignacio, para concluir, ¿qué mensaje es el que queréis transmitir? ¿Qué es lo más importante, el objetivo principal que queréis destacar? Sí, para acabar, voy a hacer una puntualización previa sobre lo que se ha dicho, que nosotros partimos que la importancia del humanismo cristiano que se ha dicho. ¿Y eso por qué? Porque lo hemos contemplado así. Lo hemos contemplado así porque en una gran crisis de la civilización nuestra, cuando estaba a punto de perderse, estoy refiriendo al siglo XV, con la crisis de la Baja Edad Media, la mortalidad que se produjo, la llegada de los otomanos, la toma de Constantinopla y la entrada prácticamente en Viena, ya se acercaban a Viena, la civilización estaba a punto de perderse. El humanismo cristiano fue capaz de reciclarse, fue capaz de repensarse. ¿Cómo? Volviendo a las raíces culturales que a lo largo de la Edad Media, que no fue una época oscura, fue una época de desarrollo muy notable. Desde las invasiones bárbaras hasta el gótico ya se expresa. Enorme riqueza en los monasterios. Riqueza, claro. Bueno, pero no voy a hacer un poco esa historia. Lo que quiero decir es que ellos dijeron, ¿dónde están las verdaderas fuentes? Vamos allí. Y hacen una revolución cultural en la que, por ejemplo, la filología fue fundamental. Hay que dejarse de lo que han dicho las palabras, vamos a los textos. ¿Quién ha escrito? Los griegos, los romanos, vamos a traducirlos. Y no solamente vamos a traducirlos, sino que repensándose y en un proceso de transformación humana, de reforma, que luego derivó en lo que reforma, lo que decían los reformadores y todos los humanistas es que lo que había que reformar era el corazón del hombre y al propio hombre. Había que hacer un hombre nuevo, en la idea de San Pablo. ¿Por qué digo esto? Porque esto es muy importante, porque la filosofía ilustrada plantea lo contrario. La filosofía ilustrada lo que dice es, el hombre es bueno por naturaleza. Los humanistas dicen, nos tenemos que conocer mejor a nosotros mismos, yendo a nuestro corazón
y teniendo como imagen a Cristo, que es el hombre perfecto. ¿Qué hacen los ilustrados? El hombre bueno, por naturaleza ya viene bueno. Lo que es malo es la sociedad. Transformemos la sociedad para hacer un hombre bueno, para hacer un hombre nuevo. Quiero decir esto porque ese es el origen de las ideologías. Las ideologías redentoristas y mesiánicas que sustituyen los credos de fundamento religioso, que es lo que fundamentan las civilizaciones. Perdón. Por eso el humanismo cristiano creo que es tan importante a la hora de entender todo esto, o el planteamiento que le hemos hecho al libro. Y por eso Manuel decía que en el centro de la obra lo que ponemos es al hombre. El hombre es lo importante, y es el hombre el que lo hace. Es tan importante, no vale que digamos voy a crear yo una estructura social extraordinaria para el hombre, no, es el hombre el que las hace. Si el hombre es malo y anida en su corazón la maldad, por mucho que cree, no te van a redimir. Bueno, dicho eso, me he ido un poco de la pregunta que me hacías para acabar. La pregunta era cuál era el mensaje principal que queréis destacar en el libro. El mensaje principal del libro, primero, es mover las conciencias. Segundo, determinar que en momentos duros, en momentos de crisis, como en el momento de la crisis del humanismo, cuando sale el humanismo, lo más importante es que uno detecte que hay un organismo enfermo. Solamente sabiendo que un organismo está enfermo se puede curar. Por tanto, es decir, no hay que pensar y echar las campanas al vuelo pensando que vamos a vivir como hemos vivido. Estamos en una transición, como se decía al principio, o mejor dicho, más, en una crisis profunda que nos está introduciendo en una cosmovisión diferente, en un mundo nuevo. Tenemos que ser conscientes de eso y avisar de los peligros que entraña también ese mundo nuevo. Todo el mundo echa muchas campanas, por ejemplo, con la innovación. Y aquí tengo un experto en inteligencia artificial, por ejemplo. Yo soy un poco crítico con la inteligencia artificial, ¿no? Creo que todo lo que no controle el hombre es peligroso. Es decir, el hombre tiene que estar un poco en el centro. Si va por delante del hombre, tenemos peligro. Y eso son las innovaciones, donde todo el mundo se apunta enseguida a decir, venga, yo más moderno que nadie. Pero ¿dónde queda el hombre? En la inteligencia artificial, muchas de las cosas que nos hacen, ya el hombre no existe. Todo lo que están haciendo es todo entre máquinas. El hombre desaparece. Ese es un peligro, como se ha apuntado aquí. El Estado Nacional en crisis o otro, etcétera, etcétera. Y la vertebración social también. Lo dejamos ahí. Muchas gracias, José Ignacio. Muchas gracias, Manuel. Y antes de que pasemos a las preguntas para el público, a mí me gustaría hacer un recordatorio de profundo dolor a las personas fallecidas y a sus familias en Adamuz, pero también al mismo tiempo quiero reconocer mi admiración por ese pueblo que se ha volcado de una manera tan humana, tan caritativa, tan extraordinaria hacia ese dolor y esa tragedia tan terrible de los trenes. Muchas gracias, Pilar, por dejarme decirlo. Y luego quería también reconocer a alguien que está presente aquí, que a todos nos ha movido en la hispanidad, que es Miguel Ernesto García Gutiérrez, delegado en Madrid de Héroes de Cavite, y que nos organiza a todos para que sigamos en esa trinchera maravillosa, ilusionante, que es la hispanidad, con Miguel Ernesto y con su presidente Ángel Benzal, que están siempre trabajando por esa hispanidad que todos estamos tan interesados. Y ahora, cuando quieran, si quieren, pasamos al turno de preguntas. Quería hacer una pregunta, luego haré comentario, pero ahora una pregunta. ¿Pensáis? Pues yo me he quedado muy sorprendida de aspecto, o lo he visto yo como aspecto un poco negativo del futuro. ¿Vosotros creéis que hay futuro feliz? Puesto que habláis aquí que la felicidad y la democracia. ¿Pensáis que ahí puede haber felicidad más de la que hay ahora? Digo tú. El debate siempre gira alrededor del contenido de las definiciones de las palabras. La felicidad ética no es placentera. Y el libro lo que defiende es ese concepto de felicidad placentera. Y hay una frase en el libro que dice, efectivamente, no hay sitio para más placer, pero sí hay sitio para más felicidad.
Yo ahora pasaría ya al turno de preguntas. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, por favor, indiquen a cuál de los ponentes quieren hacer la pregunta. Julia, tienes la palabra. ¿Quieres el micrófono? Gracias. En principio para cualquiera de los dos, pero se ha hablado de los estados como parte importante de nuestra organización, pero la soberanía compartida que se estudia en Derecho Internacional, yo creo que vamos hacia ello y que tiene sus ventajas a la vista de los poderes que se van concentrando, ¿no? Y esa idea de soberanía como autoritas, como moneda común y como ejército que se decía antes, pues efectivamente una moneda común más amplia, un ejército más, digamos, trabado y mayor, pueden proporcionarnos una confianza mayor, ¿no? Por lo menos es la deriva de los tiempos y hay que estar atento a ellos, ¿no? El pantarrey de los griegos es una realidad, todo cambia y hay que estar atento a los signos de los tiempos. Es un comentario que me gustaría, sobre todo el tema de la soberanía compartida, que abundaran un poco más en ello, quizá. Yo te empiezo si quieres. Hay dos formas de verlo, ¿no? Pero hay una que me llama siempre la atención, y es que desde la Ilustración, con el invento del contrato social, se nos ha pedido a los ciudadanos que cedamos parte de nuestras libertades para gobernarnos entre todos mejor, sin ceder nuestros ámbitos de ética individual, que eso sería despotismo, ¿no? Pero en realidad ese contrato social lo que ha generado es esos estados donde nosotros los ciudadanos cedemos unos ámbitos y el Estado gobierna otros y de esa forma nos organizamos. Es curioso, y muchos filósofos lo han llamado la atención sobre la cuestión, y es ¿por qué eso lo tenemos que hacer dentro de las fronteras que alguien ha definido, normalmente pequeñas, y los ciudadanos tenemos que ceder parte de nuestras capacidades para organizarnos de una forma más lógica y eficiente? Y sin embargo, los estados no hacen lo mismo, ¿eh? Nunca hemos tenido una gobernanza internacional suficientemente lógica que gobierne los problemas que tenemos en términos geoestratégicos y los conflictos internacionales. Fundamentalmente porque los líderes de los Estados-nación no están dispuestos a ceder sus cuotas de poder de la misma forma que los ciudadanos lo hacemos. Eso como introducción general. En realidad, esa pregunta que haces afecta mucho, es una pregunta para Europa, ¿no? Y hay un gran debate encima de la mesa de Europa sí, Europa no. El libro dedica un capítulo a Europa. Nosotros creemos que es obvio que geoestratégicamente necesitamos ese tamaño para poder competir. Si no, vamos a estar abocados a tener grandísimos problemas. Otra cosa es que en el corto plazo hay mucha discusión sobre si estamos recorriendo el camino de forma adecuada. Yo diría que durante los últimos 70 años se ha recorrido muy lentamente, pero en paz, porque Europa no ha tenido 75 años de paz nunca en la vida, y hemos ido recorriendo un camino muy difícil, con muchas resistencias internas, etcétera, hasta donde hemos llegado. Probablemente ahora estemos cometiendo errores y a la gente le confunda los errores de corto plazo de la construcción de una Europa mayor y pierdan de vista el verdadero largo plazo, pero también la historia. Es decir, Grecia ya se confederaba de alguna forma cuando tenía que luchar contra los persas. Roma tenía un nivel, ¿no?, en su imperio de manejo de los temas globales, respetando las localidades. Luego tuvimos a Carlomagno y a nuestro Carlos I, todos con una visión suficientemente grande. Por lo tanto, Europa tiene una realidad y tiene una historia donde efectivamente existía esa capacidad de entender y teníamos una visión común de la cosmovisión a través del cristianismo.
Lo cierto es que llegamos al 19, consolidamos los estados-nación y hoy somos un grupo de pequeños estados atomizados cuyos líderes están interesados en mantener esas fronteras para exprimir sus beneficios en detrimento del beneficio común. Y lo cierto es que deberíamos, desde mi punto de vista, recorrer ese camino, al cual no podemos llamar federación. Estamos en una confederación, pero hasta autores como Pi Margailis en su libro Las nacionalidades estaría defendiendo, como defendía la federación, defendería que hoy nos federásemos a nivel europeo. Bueno, nos quedan 50 o 100 años por delante, espero que ese camino se recorra lentamente y que no sucumbamos a las presiones de todos aquellos que tienen interés en que Europa continúe siendo una suma de pequeños países atomizados, manipulables y por lo tanto sin futuro. ¿Alguna pregunta más, por favor? ¿Para cuál de los ponentes, por favor? ¿Cómo? ¿Para cuál de los ponentes, si no le importa? Pues no lo sé, quizá igual para don Manuel. Es más bien de tipo, no sé, el que quiera. Que yo no sé si nos damos cuenta que en Occidente, en Europa, hemos vivido con un gran confort que no ha sido compartido por todo el mundo, ¿no? Por el resto del planeta. Y que hemos tenido una hegemonía, hemos tenido varias guerras mundiales entre nosotros y que hemos perdido el poder. Entonces, ahora estamos en unos discursos de derecho y de ética, pero no tenemos esa capacidad de defenderlos, ¿no? Y bueno, no sé, yo he estado en instituciones europeas y tampoco he visto un patriotismo europeo, ¿no? O sea, no sé, son dudas que se me plantean un poco con las cosas que han dicho ustedes. No sé si les gustaría comentarlas. José Ignacio, ¿contestas tú o...? Tu preocupación concreta es por la ausencia de patriotismo a nivel europeo. Me ha parecido entender, correcto. Bueno, pues no puedo estar más de acuerdo, lamentablemente. Sobre todo no puedo estar más de acuerdo, primero, porque, y lo insistimos, ¿no? En el libro diferenciamos mucho lo que es la patria de lo que es la nación, alabando el significado de la palabra patria y criticando el mal uso que se hace de la palabra nación. Pero en términos comparativos, una civilización o una región o un país líder de su región de influencia tiene que tener una serie de atributos para que le vaya bien, ¿no? Podemos pensar en China, que tiene, si lo pones en términos de estrategia empresarial, ¿no? Pero China tiene visión de verdadero largo plazo, pero de verdadero largo plazo. Probablemente tiene capacidad de ejecución de lo que quiere hacer y tiene los medios económicos para hacerlo. Tiene una cultura de empresa y dentro de esa cultura de empresa tiene patriotismo. Y lo tienen. Cuando miras a Europa, efectivamente ese concepto de alabar y de reconocer nuestros orígenes, de ponerlos en valor y de intentar construirlos hacia adelante, y eso es la patria, el reconocimiento de nuestra madre patria, de nuestros orígenes, de las generaciones anteriores, de lo que construyeron para a partir de ahí continuar construyendo. Pero lamentablemente Europa no tiene esa concepción y es la que deberíamos, es la que proponemos que se empuje. Proponemos que lo mejor de la sociedad civil europea construya esa cultura y construya esa patria, porque si no, no daremos el paso a construir esa visión geopolítica y geoestratégica. Así que no la tenemos, es indispensable tenerla, tampoco la tenemos dentro de España en estos momentos, y sin esa pieza que se defiende dentro del libro, va a ser difícil que demos un empujón. Bueno, quizá por apostillar un poco y ligando también con otra pregunta que se ha hecho, ¿no? Porque perdemos muchas veces la perspectiva histórica, que era con lo que yo arrancaba, ¿no? Vernos como una gran civilización, lo que es el mundo occidental, ¿no? ¿Cuánto se ha perdido? Nuestra civilización ha tenido quiebras importantes. Era una unidad cultural al final de la Edad Media, una unidad cultural, el mundo occidental, con ideas políticas
por arriba, la idea del imperio, que se mantiene, y también reinos diferentes o monarquías diferentes que estaban estructuradas de una manera jerárquica. La unidad cultural se rompió con la llegada del protestantismo. Eso fue el sustrato cultural que dio lugar a que aparecieran luego, en Westfalia, lo que se ha entendido como la Europa de las naciones. Aparecieron múltiples naciones. La ruptura de aquella unidad cultural creó un sustrato que permitió que emergieran soberanismos, lo que hoy entendemos por soberanismos. Y eso dio lugar a que emergieran múltiples, cientos de naciones o estados. El concepto de nación es muy peligroso, porque hay una nación que pueden tener, hay naciones históricas, naciones que se inventan, naciones que pasan de ser históricas a naciones políticas y por tanto también tienen estado, que son los estados nacionales. Esa multiplicidad de naciones planteó ya una diferencia en diferentes cosmovisiones. Quiero decir, el mundo hispano siempre tuvo una visión distinta del mundo europeo. El mundo europeo, diríamos, protestante, por entendernos un poco desde un punto de vista más cultural. Estas diferencias a veces se olvidan, pero son sustratos importantes a la hora de entender por qué no pueden haber convergencias. Sin embargo, también anidó esa idea de atomización política en el mundo hispanoamericano, pero sin embargo el mundo hispanoamericano culturalmente sí es convergente con el mundo español. Por eso ahora se habla de hispanidad y un movimiento de hispanidad. Hay gente que dice, esta unidad cultural sí vertebra, porque tiene un sustrato cultural importante. En el otro es más difícil. En Europa se dice muchas veces, es que esta Europa es la Europa de los mercaderes. Luego tiene problemas de decir, pero ¿cómo podemos ser más eficientes? Bueno, cedamos espacios de soberanía, por ejemplo, como la moneda, o que nos podamos mover los capitales y las personas, el capital humano, el capital financiero, que se pueda mover, y eso crea eficiencias. Y muchas veces nos negamos en el presente a comprender las realidades de ese presente, de dónde vienen, para decir que son eficaces. Pero, sin embargo, eso está creando muchísimas distorsiones, o crea distorsiones, que naturalmente obligan a, como decía Manuel, claro, pues había que confederarse de alguna manera, y hay cosas que se pueden hacer. Pero hay muchos problemas, muchos problemas. Adelante. Buenas tardes, muchas gracias por la cantidad de ideas que están sembrando y de dudas también, pero viendo el planteamiento que es con una perspectiva temporal amplísima, a mí me gustaría que hicieran un análisis de la última etapa de democracia que hemos tenido y tenemos aquí en España y sobre todo el análisis de la que vivimos actualmente. Es una pregunta para José Ignacio, pero bueno, también para Manuel. ¿Qué podría, según vuestro criterio, caracterizar a esta última etapa que tenemos con este último gobierno? ¿Qué lo diferencia de lo demás? Porque yo personalmente creo que hay grandes diferencias entre lo que estamos viviendo ahora mismo y lo que hemos vivido desde hace 50 años. Y sobre todo, ¿qué piedra angular, qué se podría hacer para volver a ennortar la situación que tenemos? Muchas gracias. Gracias, José Manuel. Bueno, creo que lo he dicho antes un poco, pero voy a repetir algo, ¿no? ¿En qué momento estamos ahora de la democracia, ¿no? Nosotros hemos calificado en el libro en un despotismo iletrado. Los que están ejerciendo el poder despóticamente, además, son iletrados, ¿no? Contrario al despotismo ilustrado, ¿no? En ese momento estamos. Pero estamos en un momento muy delicado y muy preciso, porque la historia no es la sociología, no es lo que hace una foto que se queda, la historia es dinámica. Entonces, venimos de una dinámica. Yo he dicho antes que poniendo cómo se toma la deriva, debemos conocer cómo hemos llegado hasta aquí, esa dinámica. Y en esa dinámica, cuando decía la idea de Platón y Aristóteles, se intentó crear una oligarquía. Cuando cayó el franquismo, creó un sistema democrático.
la transición, digamos, ¿no? Y esa democracia, una oligarquía crea la democracia. Y esa democracia ha degenerado. ¿Por culpa de quién? De todos. Porque falta cultura, ha degenerado. Y ha degenerado en ese despotismo iletrado. O, dicho de otra manera, lo que antes he dicho, en la oclocracia, que es lo que estamos. Por eso se dice que nos gobiernen los mejores, pero resulta que nos están gobernando los peores, y que me perdone quien sea. A lo mejor hay alguien, pero nos están gobernando los peores. Eso es en el punto que estamos. ¿Se puede salir de ahí? Sí. Tiene que haber esperanza. Yo por la historia, creo que siempre las cosas se tienen que poner muy críticas, muy mal. Y hasta que no pega mal, hasta que no toca el suelo, no rebota. Pero lo primero que uno tiene que hacer, la conciencia social donde debe abundar, es en saber cuál es el mal que tenemos y aceptar que es un mal. Si aceptamos que es un mal, podemos ir al médico. Si yo creo que esto es muy sano, no voy al médico. Yo quisiera añadir algo. En realidad España no se diferencia de su entorno. Un poquito antes, un poco después, las cosas siempre ocurren y las características que tenemos son más o menos las mismas. En ese periodo que tú estás diciendo, que para nosotros es el 75 en adelante y para otros países en realidad ese es la Segunda Guerra Mundial, hemos ido diciendo, ¿no?, a lo largo de esta tertulia que fuimos creando una sociedad fundamentalmente individualista, y vamos heredando esas cosas desde la Ilustración, irresponsable como consecuencia del estado del bienestar, razonablemente utilitarista y consumista, y poco a poco cada vez más intrascendente. Eso es lo que hemos ido construyendo poco a poco, rodeado de permitir que la democracia fuese cayendo, de construir ese capitalismo de Estado, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego hemos profundizado en eso, porque el individualismo se ha convertido en aislamiento, que todavía es peor. Y muchos de los comportamientos sociales que estamos describiendo se terminan convirtiendo hoy en día en igualitarismo y uniformismo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, si yo tuviese que llegar a decir cuál es la causa de toda esta historia, terminaré diciendo, como siempre, que tiene que ver con la cultura y con la educación. Y eso es lo que hemos estado creando durante la transición. Siempre y por eso nosotros huimos de los clichés, ¿no?, pero esa bonita frase y mentirosa de tenemos a la generación mejor educada de la historia, a nosotros nos parece que es rotundamente falsa. Tenemos a la mejor generación educada en términos técnicos, pero hemos conscientemente dejado caer el nivel educativo y el nivel cultural. Y cuando digo conscientemente, nos referimos con mucha rotundidad en el libro a este tema, y decimos, a lo largo de la historia, las élites y los gobernantes, para tener sociedades sometidas, sin un nivel de exigencia justo y prudente, han quemado libros durante toda la historia. Los últimos los quemó McCarthy, años 60 de Estados Unidos. Nosotros, durante esta transición, ya no quemamos libros porque quedaría mal. Nos hacemos algo más sencillo. Los retiramos del sistema educativo. Los hemos retirado totalmente, filosofía, historia, etcétera, etcétera, etcétera. Nuestra gente no tiene capacidad autocrítica y de pensamiento para escapar de lo que se los impone. Y sin eso, efectivamente, puedes anestesiar, adoctrinar y dirigirlos por el camino radical A o por el camino radical B. Y es culpa de todos los partidos políticos que hemos tenido al frente en esta transición, de todos. Así que yo creo que esa es la cuestión. La democracia se fundamenta en un buen nivel. La obligación del Estado no es imponer una moral, es facilitar los medios para que la gente descubra por sí mismo determinados valores y luego los ejerza, para que les facilite la estructura mental y la estantería y tiene que facilitar los medios, no debe imponer una moral. Bueno, hemos tendido unos a imponer una moral y otros a anestesiar. Y tenemos una sociedad totalmente anestesiada. Ese yo diría que es el problema que tenemos. ¿Alguna pregunta más? Concha. Bueno, muchas gracias por toda esta información. A mí me gustaría saber, a ver qué opináis. Yo creo que
que también la causa de todo esto es que nos hemos alejado de Dios. Entonces hemos quitado a Dios de las escuelas, de los hospitales, de todas partes, y sin Dios no vamos a ningún sitio. No sé, a ver qué os parece. No puedo estar más de acuerdo y lo encontrarás así expresado. Pero si hay que recuperar valores, habría que recuperar los valores clásicos, la templanza, la fortaleza, la prudencia y la justicia. Y a continuación, con toda claridad, hay que recuperar los valores cristianos, hay que recuperar el amor, con toda su profundidad, la humildad, la voluntad de servicio, la bondad, etc. Sin ninguna duda, nos hemos alejado de todos esos valores. ¿Alguna pregunta más? Muchas gracias, Manuel. ¿Alguna pregunta más? Bueno, simplemente es hacer un pequeño comentario de todo lo que se ha dicho, porque creo que uno de los graves problemas de la cultura o de Europa, quizá para acercarla más, es, y los políticos creo que lo han estudiado muy bien, es lo que nos han dicho que es el estado del bienestar. El estado del bienestar es muy bonito porque dices, vale, que todos tengamos unas mínimas condiciones de vida y nos podamos ayudar. El problema es que el estado del bienestar es un argumento que creo que están utilizando los políticos para decir, con que estéis ya un poco bien y ya tenemos el que no trabaja, no os preocupéis, que le vamos a dar un dinero para que sobreviva, porque todos tienen derecho a tener unos mínimos de subsistencia. Creo que lo que está creando es una serie de adormecimiento de las personas que con tener ya unos mínimos cubiertos ya la cultura del esfuerzo empieza a caer en picado y entonces pues para mí uno de los graves problemas es que se está manipulando y utilizando la cultura del bienestar como un medio de captar votos en general. Y el ejemplo lo vemos, habéis dicho China, es que es verdad, pero es que la sociedad china es completamente distinta. Yo creo que es un país que viene de una vida bastante dura, de bastante esfuerzo, que con poquito se conforman, pero saben que lo tienen que hacer a base de esfuerzo y, lógicamente, eso les llevará muy lejos. Y la cultura occidental creo que está herida de muerte porque es que se está haciendo aposta porque se prioriza un cortoplacismo inmediato y no se mira desde luego ni el medio ni el largo plazo. Bueno, es una reflexión que tengo. Y va a empeorar. A ver, yo creo que nosotros defendemos el estado del bienestar. La solidaridad y la responsabilidad social son ineludibles y son valores cristianos. Pero efectivamente el estado del bienestar debe ser perfectamente compatible con el sentido del esfuerzo y con la responsabilidad y con los deberes y no con los derechos. Y esa es la confusión que explicábamos y que explicamos a lo largo del libro que fue desarrollándose a finales del siglo XX. Y por eso decíamos, hemos terminado transformando el estado del bienestar en un papá-estado o en un estado benefactor que termina por acabar con la capacidad de iniciativa, ¿no? Y sin eso estamos muertos y efectivamente ni China ni Estados Unidos tienen el estado del bienestar que nosotros tenemos, pero por supuesto sí tienen el sentido del esfuerzo y del empuje que tenemos que recuperar. Así que en eso estamos totalmente de acuerdo. El problema va a ser peor en cualquier caso, porque la innovación va a producir un cambio socioeconómico muy relevante. A lo largo de la historia hemos tenido esclavos que trabajaban con ciertos niveles de protección, pero esclavos, y era una mano de obra gratuita. Luego llegamos al mundo del proletariado, gente que quería trabajar con mejores condiciones, en condiciones dignas, pero querían trabajar. Y nos vamos a meter en un mundo al cual ya nos metió el estado de bienestar y de las subvenciones que son necesarias, pero no se pueden confundir las subvenciones temporales con el grado de te voy a sostener indefinidamente. Sin embargo, va a ocurrir
que vamos a saltar de los esclavos a los proletarios a clases sociales improductivas porque la tecnología, la inteligencia artificial, etcétera, no nos va a permitir tener los niveles de salarios y de empleos necesarios para todo el mundo. Y nos vamos a encontrar eso. Eso va a ser una realidad. Y el problema es cómo lo enfrentamos. Desde luego, con ideas del siglo XIX no lo vamos a arreglar, que es lo que se nos va contando. Así no lo vamos a arreglar. Pero tenemos que encontrar un compromiso, y es un compromiso de un nivel intelectual y ejecutivo grandísimo. Es cómo mantengo una clase social improductiva sin caer en matar el sentido de la iniciativa. Y no solo eso, cómo empatamos los tiempos, porque la velocidad de la transformación socioeconómica es terrorífica y la velocidad de un cambio cultural que recupere el humanismo cristiano y la presencia del amor y nos permita entender que podemos ser éticamente felices de una forma distinta, ese ejercicio por el cual abogaríamos requiere de algo más de tiempo y no casan los tiempos, con lo cual va a crear un poquito más de crispación probablemente. José Ignacio, ¿tú quieres añadir algo? ¿Hay alguna pregunta más? Sí, yo tenía una pregunta para José Ignacio. Has comentado una cosa que me interesa mucho cuando has hablado de la Ilustración como una época en la que todo mal es un problema externo al hombre y no procede del hombre. ¿Cómo pones a dialogar en esa polarización social en la que estamos, esa parte de esa sociedad enferma? Todos estamos un poco enfermos, que pensamos que el mal está dentro, con esa parte de la sociedad enferma que piensa que el mal se puede resolver con leyes, estructuras, etcétera. Porque tengo la impresión de que son dos puntos de vista como que es difícil ponerlos a conversar y a ir de la mano, pero que si no se resuelve esa conversación entre esos dos extremos, es difícil alcanzar una solución razonable y estable, ¿no? Al final tengo la impresión de que el problema es profundamente antropológico, más que político, social, económico, ¿no? No sé qué piensas de esto. Gracias, Santi. Es el director general de la editorial Rialp y el gran amigo, ¿no? Al que aprecio mucho. Bueno, es una pregunta muy complicada, ¿no? Yo antes, a lo largo de las intervenciones que hemos hecho, he planteado una diferencia entre lo que era el humanismo cristiano y el concepto antropológico que se tiene del hombre, a imagen de Cristo, y la idea ilustrada, que es lo que plantean, todos sabemos, Rousseau, Voltaire, el hombre es bueno por naturaleza, es la sociedad la que lo hace malo, ¿no? Antes está Hobbes, que dice que el hombre es un lobo para el hombre, ¿no? Pero la idea esta de los ilustrados es clave para entender lo que pasa después en todo el pensamiento y sobre todo en el proceso de secularización de nuestra cultura occidental, que ha llevado a sustituir unos credos establecidos por unas ideologías sucedáneos de aquellos credos, porque todas se presentan redentoristas. Pero la diferencia cualitativa, y tiene que ver con lo que planteaban la interviniente anterior, es que el humanismo cristiano pone en el centro al hombre y sobre todo la idea del amor. Si ponen a Cristo, Cristo se sacrifica a todos, quiere hacer una comunidad universal para hermanar a todo la universitas. El pensamiento ilustrado lo que plantean es que las ideologías se fundamentan en una trascendencia, y fíjense lo que significa, y toda la historiografía está llena no solamente de cantos a lo que es la Ilustración, sino a lo que ha sido la Revolución Francesa. Y la Revolución Francesa fue el baño de sangre más grande, de los más grandes, se han cometido muchos, difícil de medir, ¿no?, que se han producido en la humanidad, ¿no? Nace de la Revolución Francesa e introducen esas ideologías como elemento motor de transformación de la sociedad, el odio. Y sustituyen el amor por el odio. Se le da la vuelta. Es un planteamiento antropológico importante, porque esas ideologías todas,
el marxismo fundamentalmente. Y yo por mi edad me eduqué en una universidad que nos enseñaba el marxismo por un tubo en aquella época, ¿no? Y tenía, como el materialismo histórico, tenía un acercamiento al entendimiento de la realidad bastante redondo, que seduce a la gente, ¿no? Hasta que uno descubre cuál es la clave de todo, ¿no? El odio, la lucha de clases. Esa es la diferencia, y eso es un cambio cualitativo, y eso viene de la Ilustración. No sé si he respondido. ¿Alguna pregunta más? Pues a mí me gustaría hacer solo un apunte a lo que tú has dicho. Acabas de hablar de la Revolución Francesa y a mí me gustaría hacer un apunte de la hispanidad, ya que tenemos aquí al representante de Héroes de Cavite. Mientras que tenía lugar la terrible Revolución Francesa, en España se llevaban a cabo en el último cuarto del siglo XVIII las expediciones más importantes de ese siglo, para que hablen de la falta de ciencia en España. En el momento de la Revolución Francesa se llevaban a cabo en España las más importantes expediciones de ese siglo. Muy interesante, interesantísimo todo lo que estoy escuchando. Yo quisiera remarcar algo y me gustaría saber su opinión muy brevemente. Se está hablando del cristianismo humanista. Yo como peruano español hispanista, que lucho en la defensa de la hispanidad, siempre digo en los inicios, cuando hago una presentación, los principios que hicieron la evangelización y el mestizaje en el mundo hispano. El principio moral era un principio, y me gustaría que ustedes me confirmen o sí, son principios católicos, porque no eran protestantes, y eran dos principios católicos. Todos somos hijos de Dios y todos tenemos la posibilidad innata del libre albedrío. Esto no es protestantismo, es decir, no es algo general del cristianismo, son principios católicos. Y esto ya lo sabía nuestra reina Isabel la Católica y por eso se aplicaron estas cosas. Para mí eso es fundamental, porque el protestantismo después generó a lo que todo el mundo sabe ya sobre el destino manifiesto. Luego vino la ideología que las Naciones Unidas se puede encontrar en su web, de lo que es la cultura de la raza superior en base a las teorías científicas de Darwin, y llegamos al final al fascismo, de lo que todos ya sabemos. Es decir, hay una gran diferencia entre el protestantismo y el catolicismo. Es mi opinión, gracias. ¿Contestáis alguno de los dos? ¿O? Sí, bueno, es evidente, ¿no? Yo creo que ese sustrato cultural hay que tenerlo en cuenta, que a veces se olvida. Cuando no nos retrotraemos para atrás no sabemos muy bien de dónde venimos. Son dos ramas del mismo tronco, pero son dos ramas con cosmovisiones diferentes. Incluso en el mundo occidental, en lo que es Europa, ha triunfado una, y por eso los demás vamos al rebufo, porque perdimos. Se perdió, la catolicidad perdió en Westfalia, diríamos. Pero efectivamente, lo que se defendía, lo ha dicho Pilar en la presentación del libro, lo que la monarquía hispánica en los siglos XVI y XVII estuvo defendiendo siempre fue el antimaquiavelismo. Aunque había debate interno, habían maquiavelistas, ¿no? Pero lo que predominaba era el antimaquiavelismo. Predominaba el principio, y esto salió de la reina Isabel, creo que lo ha dicho Pilar, pero Carlos no se le entiende bien, digo, el emperador Carlos o el rey de España también Carlos, no se le entiende muy bien sin que predominara el principio ético frente al principio de la razón de Estado. Predominaba esa idea. No se entiende la acción que tiene con el rey de Francia cuando lo derrota en Pavía sin el principio de la ética. En la monarquía hispánica domina la ética, aunque hay un debate muy intenso, hasta el 17 con Saavedra Fajardo, en lo que se plantea entre ética y razón de Estado predomina la idea de la ética. En el mundo ha triunfado la razón de Estado. Estamos siempre con la razón de Estado.
y aquellos principios naturalmente fueron los que fueron América. En América predominaba todo aquello. Bueno, pues vamos a dar por terminado este acto, no sin antes agradecer profundamente a don José Ignacio Ruiz y a don Manuel de Miguel por la forma tan clara, tan explícita de haber expresado su parecer en unos conceptos tan complejos y profundos como lo han hecho y de la forma tan agradable que lo han hecho. Y a doña Pilar Arístegui por haber sido una espectacular directora, moderadora y creadora de este formato de conferencia y exposición, porque la verdad me gusta mucho este formato de preguntas y respuestas, más que una conferencia seguida de cada uno. A mí me gusta mucho. Así que muchas gracias y muchas gracias a todos por haber venido, haber podido compartir esta singular experiencia que hemos tenido aquí, y espero verles pronto otra vez aquí acompañándonos. Muchas gracias a todos. Por alusiones, yo quería solo añadir por alusiones que me encanta este formato, pero no me gusta atribuírmelo ajeno. La idea fue de José Ignacio, el formato. Pero si tú lo quieres decir.